Y tenemos con nosotros al profesor universitario que precisamente enseña este curso en la Universidad Villarreal, y nos referimos al licenciado Wilder Moreno. Él es profesor universitario y enseña el marketing político. Bienvenido al programa, Wilder. Ante todo, quiero saludar al público televidente y en realidad, como este programa se denomina Democracia, tenemos que hablar de manera transparente y con sinceramientos sobre la labor que realizan los políticos, en este caso próximos ya a las elecciones municipales. He escuchado mucho hablar sobre la corrupción, pero más importante es hacer mención sobre los requerimientos de la población, porque actualmente las perspectivas de la población no coinciden con las perspectivas del gobierno central, y precisamente por eso que se quiere formar colectivos, como el caso de superar, por ejemplo, una mala educación en el país, cuando fue provocado en 1985 eso, y ahora los políticos no saben cómo emplear esto cuando van a estructurar mensajes. Nos referimos más en el campo comunicacional, porque el marketing tiende a segmentar a la población, pero de acuerdo a sus necesidades. Siempre las propuestas políticas de gestión municipal, gestión pública nacional, son las mismas ofertas políticas. Es que somos tan mal ejecutores que no podemos resolver problemas en 20 años. No es eso. Repito que no se está haciendo los diagnósticos como debe de ser. Por ejemplo, un diagnóstico de línea basal que he escuchado mencionar al presidente de la República, y cuando yo he preguntado a personas de su entorno, en realidad había un desconocimiento sobre eso. Entonces, se habla de algunos esquemas como el anglosajón, el FODA, o vamos a hablar sobre el método de escenarios, pero en sí, cuando nosotros vamos ya con variables, y precisamente por eso no dan resultados. Y decías, no se está gestionando valores. Entonces, ¿de qué doctrina podemos hablar nosotros? ¿Qué valores podrían enseñar estas autoridades respecto a la comunidad? Y precisamente por eso cuando yo decía gestionar valores, por ejemplo, de justicia, o de solidaridad, la amistad, el amor, voy a decirlo así, no podemos nosotros identificar en estos personajes, porque inclusive los que pertenecen a una comuna determinada, si hablamos solamente local, ellos no van a considerar, no hay esos conceptos claros respecto a lo que es el valor añadido de ese personaje político. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Utilizamos algunos instrumentos y algunos mecanismos que se llama marketing político y distorsionamos, porque todo tiende actualmente a lo emocional. Y para el marketing político, en realidad, porque cuando mencionaste algo muy importante y decías que actualmente no vale la propuesta, no vale el personaje, lo que vale para la población y para ese potencial es la comunicación entre el personaje y su público. No menos tratar de postular, si se quiere, un escenario respecto de una propuesta política que vaya acompañada de un marketing que sea exitoso, en una opción de que los partidos políticos en el Perú están en crisis, no cumplen con la ley de partidos políticos, es decir, de preparar a sus militantes para la gestión de la administración pública, municipal, regional y naturalmente nacional. En esa opción, sumado a que el 90% de la población es analfabeta en sistemas informáticos, y el marketing político de estos tiempos es precisamente a través del uso de medios telemáticos. ¿Cómo conciliar esas dos opciones si ya tenemos la brecha del conocimiento expresada en el Perú? Porque se tiene que capacitar, ¿no? Y tiene algo que creo no se habla mucho, es la reforma de partidos políticos. Partamos por ahí. Hay que ser inclusivo a las personas, porque se trata de alejar de esta forma, como decías, que por desconocimiento estas personas van a estar siempre fuera de la esfera, participan tangencialmente, entonces nos hacen creer de alguna manera, algunos especialistas entre comillas, escuchaba decir de esto de los chamanes políticos, analistas políticos, ¿no?, que no han dicho nunca que existe una pirámide
para todo trabajo político en nuestro país y que le está haciendo mucho daño a la población en sí. ¿Por qué? Porque su perspectiva de la población no es eso. Porque la pobreza, por ejemplo, no forma un colectivo, pero sí los profesionales formamos un colectivo. Entonces, en esa, te decía, en esa pirámide social, los tiranos son los de arriba y los de abajo. Y alguien decía, no. Y precisamente por eso los mensajes están orientados en un 60% emocional. ¿A quiénes? A los tiranos, los que están abajo. ¿Quiénes eligen a los representantes? ¿Somos nosotros? ¿La gente pensante? ¿La gente que entra a un proceso cognitivo? No, son los de abajo. ¿Y quiénes son los que alimentan todo? Los de arriba. Sí, pero ahí viene lo anecdótico, ¿no? O sea, resulta que los de arriba, mientras alimentan y lo van a direccionar, si se quiere, o los van a inducir a la toma de decisión de adhesión a su propuesta, nos encontramos con una realidad de que los medios de información cumplen un rol trascendente. Es decir, van a direccionar la información dependiendo qué vínculo tengan con uno u otro candidato. Y ahí viene, por ejemplo, el tema problema. ¿Cómo decirle a la población a través del marketing político que sea responsable eligiendo? Es decir, ¿a qué nos referimos? A que no abandone su responsabilidad yéndose, porque está obligado a votar, simplemente a votar y no sabe ni siquiera por quién vota. Yo creo que también la población tiene que exigir a los profesionales, en este caso a los comunicadores sociales, tenemos una participación preponderante de sensibilizar a la población, darle información, socializar información para que ellos tengan conocimiento cómo se da todo ese proceso, que conozcan los perfiles de las personas, de los partidos políticos, perfiles de los medios de comunicación y así sistematizar. Hablamos de pronto de actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? El Estado, que no tiene mucha participación para capacitar a la población, en época de elecciones menos. Otro es la sociedad civil, que también se ha alejado, porque se han convertido disfuncionales. Si hay algo, por ejemplo, pedido de la población, de acuerdo a sus necesidades, es decir, por eso el marketing tiene que ver mucho eso, no pretenden sistematizar porque tienen ciertos temores de que la población despierte, la población empiece a razonar, empiece a analizar y tome decisiones adecuadas. Con el representante, pues, o sea, hay un divorcio, si se quiere, tácito en cuanto es elegido el representante, ¿no? Definitivamente que no hay una convergencia, pues, ¿no? Por eso regreso a mencionar de que las perspectivas de la población no coinciden con las perspectivas de los políticos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que entrar los profesionales, ¿no? Y aquí es lo que tiene que haber, como te decía, planes, que no se está viendo, simplemente es algo que de momentos, es cotidiano, rutinario a la vez. Y precisamente por eso la gente no entiende lo que es la campaña política. Sí, yo entiendo que hay un escenario, por ejemplo, el marketing político no termina solamente en el proceso electoral, sino al contrario. Es un instrumento para ganar un proceso electoral, pero se hace necesario e indispensable que la autoridad política elegida mantenga precisamente ese liderazgo con el cual le permitió llegar a ser elegido y lo mantenga durante todo su mandato y no termine de repente en el primer año de gestión siendo requerido para el caso de los alcaldes revocatoria. Ellos entienden que el marketing político es algo que les permite tener una vigencia a través de los medios de comunicación, que ellos tienen que comparecer permanentemente. Por eso, cuando dicen que tenemos asesores de imagen, ¿qué es lo? Solamente los utilizan para redactar notas de prensa o notas informativas. Haciéndolas públicas. Y luego es las entrevistas en los medios de comunicación masiva, y nos referimos a la televisión. Televisión y radio, bueno. Claro. Y actualmente, y esto debe de entrar en una reflexión, se está utilizando mucho lo que es la estadística y la televisión. Y es por eso que nos dicen, bajó un punto, sube 2 puntos. Entonces, estamos jugando con las expectativas de la población. Los políticos están acostumbrados a la adulación. Y realmente quienes adulan están ahí cerca. Los que no adulan se quieren la vereda de enfrente. Y bueno, nosotros nos sentimos de una forma satisfechos con la función que venimos cumpliendo. Wilder, agradecerte por tu participación en el programa. Nos dicen